lo experimenté. Así que vamos a la palabra, no te desconectes, Sí. ahí vamos a estar en la palabra. Vamos a compartir la palabra en el libro de San Juan, capítulo 8, predicó el pastor ayer. Él predicó desde el 22, 23. Vamos a tomar desde el 23 y vamos a seguir unos cuantos versículos porque este capítulo es maravilloso. Nuestro pastor en esta mañana está predicando en Longchamp, en una iglesia invitado, por eso es que no está aquí. Pero me decía anoche, continúa con lo que empecé a hablar. Sabe, como pastores, hacemos como la maestra, tiene 2 veces al año que hacer un informe de su grupo, un perfil de cada uno de los niños. Y le tiene que mostrar a los padres el avance de los niños, lo que ven los niños, cómo el niño se relaciona, qué le cuesta, en qué área se desarrolla mejor, dónde tiene problemas, si tiene problemas de socialización, si tiene problemas de aprendizaje. Los pastores también evaluamos, no hacemos los perfiles, no hacemos la ficha de cada uno como un niño en la escuela, pero sí podemos ver el crecimiento en general y en particular de cada uno. Y a veces el pastor me decía, nosotros creemos que saben, hablando de ustedes como niños, nosotros creemos que saben, pero a veces con las actitudes nos damos cuenta de que no saben, porque si supieran no reaccionarían o no harían determinadas cosas. Entonces, nosotros siempre pensamos en traer una palabra que a usted le anime. Todo el tiempo estamos hablando de ánimo, ¿no es cierto? Y no es porque a nosotros se nos ocurra, sino porque uno lo ve en el Señor, que todo el tiempo el Señor nos está diciendo, anímate, levántate, avanza. Porque ¿qué es lo que nos detiene? Nos detienen las circunstancias, ¿sí? Nos detienen las aflicciones, nos detienen las cosas cotidianas, nos roban la fuerza, nos roban la paz, nos desanima. Y el ánimo es algo que todo el tiempo tenemos que trabajar. ¿Y cómo lo trabajamos? Llevándoselo al Señor y detectando qué cosas están afectando mi ánimo. El temor, la tristeza, las faltas, las carencias. ¿Y a dónde vamos a buscar lo que a nosotros nos hace falta? Usted se va a Tucumán, le toca la puerta y dice, ¿tiene algodón? ¿Tiene algodón? ¿Algodón? No, algodón. ¿A dónde vamos con nuestras necesidades? ¿A quién vamos? ¿Qué dijo el Señor? Ahora, venid a mí, yo lo tengo que entender y lo tengo que vivir. Cada día tengo que venir a Él. ¿Y qué pasa cuando vengo a Él? Dice que en Él hallaremos descanso. ¿Qué más? Fortaleza, paz. ¿Qué más? Seguridad, protección. Cuando venimos a Él dice, hallarán buenos pastos. ¿Qué es el pasto? El alimento que yo necesito para estar fuerte. Porque las palabras de la gente se las lleva el viento. Usted hoy lo pueden felicitar y el mismo que hoy lo felicitó mañana lo hirió, lo lastimó, le reclamó, ¿sí o no? Hoy te dice, qué linda, que a mí me gustaba ir a la feria. Qué linda, te decían en la feria. ¿Qué va a llevar, linda? Y entonces yo decía, María, yo voy a la feria porque me siento que me digan linda. Y ese mismo que hoy te dijo linda, mañana no le gustó algo. Y cómo duele, ¿no? El insulto, las injusticias. Entonces, ¿a quién vamos? ¿A quién oímos? De tantos que hablan, ¿a quién le creemos? Por eso cuando entendemos cuánto nos amó el Señor no dijo, el Señor hizo.
o mejor dicho, hizo lo que dijo. Él dijo que nos iba a salvar y nos salvó. Él dijo que nos amaba y nos amó. Entonces lo que yo tengo que cuidar en este tiempo es mi relación con Dios. Ahora lo que yo tengo que entender es qué tengo con Dios. Él es mi padre y yo soy su hijo. Es mi amigo fiel. El Espíritu Santo es mi compañero, es el que va conmigo. Es ese fiel compañero que me guarda, que me habla, que me direcciona, que me aconseja. Ahora, ¿para qué? ¿Para dónde vamos? Decirle al que está al lado, ¿para dónde vamos? Porque para algunos el vivir es levantarse, ir a trabajar, volver cansado, dormir y al otro día levantarse, ir a trabajar y renegar. Y para algunos esa es la vida. Para otros es levantarse y seguir en la cama y tomar, drogarse, ir a robar, matar. Esa es la vida. Entonces, ¿cuál es la vida? ¿Cuál es la verdadera vida? Porque si te pones a pensar, la vida es tan corta. Para unos más que para otros. La vida es difícil. ¿Podemos manejar la vida, controlar la vida? ¿Podemos controlar el mañana, detener el mañana? ¡Wow! Decí conmigo, ¡wow! ¿Dónde está encerrado todo este misterio? ¿En quién? ¿En quién está encerrado todo este misterio? En Dios. ¿Por qué usted no nació en otra época? ¿Por qué no nació en otra época? ¿Dónde están los dinosaurios? Yo siempre me pregunto, Ana, pero si a mí yo hago el cálculo en la Biblia desde Génesis hasta la muerte de Cristo son tantos años, ¿cómo me dicen que el dinosaurio que descubrieron tiene millones y millones? ¿Qué pasó? ¿Vos viste algún dinosaurio? Vos sos de la época, porque a mí a veces me dicen, ¿no? Si sos de la época de los... ¿Hay alguno acá? Allá una... ¿Quién tiene ese misterio? Porque los dinosaurios existieron. ¿Cuántos creen? Están los huesos, ¿sí? ¿Quién tiene ese misterio? Dios. Entre en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo versículo decimos siempre, ¿no? Y la tierra estaba desordenada. Ahí están los dinosaurios. Ahí están los dinosaurios. En esa dimensión de tiempo que no nos fue revelado. Antes la gente vivía, Matusalén fue el más viejo, 900 años. ¡Wow! ¿Por qué acortó Dios los días? Por la aflicción. Por la aflicción. Entonces, vamos a la lectura. Dice San Juan 8, 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Los hombres de esa época no podían entender el mensaje de Jesús. Nosotros hoy estamos en el lunes, con el diario del lunes, tenemos otra claridad. Pero ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Para ellos era un loco, un impostor. Por eso cuando Jesús hablaba, lo único que encontraba era oposición, incredulidad. Por eso leemos el 21, para que usted entienda. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy. Claro, la gente decía, ¿a dónde se va? Y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿De qué está hablando este hombre? A donde yo voy, vosotros no podés venir. ¿A dónde se va? Póngase en el lugar de esa gente. ¿Qué dice este hombre? Se va. ¿A dónde se va? ¿Qué es eso de que nosotros en nuestro pecado vamos a morir? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A dónde va? Usted hoy lo entiende. ¿A dónde fue Jesús? Volvió al Padre. Vino con un, diga conmigo, propósito.
Y esa es la clave. Propósito. Propósito tiene que ver con plan, que estás en Dios. Usted y yo tenemos planes. A veces los podemos alcanzar y a veces no. A veces decimos, este año me voy de vacaciones y llegó diciembre y este año cambio la heladera y... Pero cuando Dios determina algo, diga conmigo, cuando Dios determina algo, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, y esto es terrible, su alma deseó e hizo. Cuando Dios te llamó, conocía tu antepasado, pero también conocía tu futuro, tu mañana. Dios lo sabe todo. Y cuando Él te llamó para un propósito, o te llamó con un propósito. El salmista decía, tú cumplirás tu propósito en mí. Propósito, otra versión dice, lo que has pensado. Propósito como lo que has planeado, lo que has pensado. Porque tu amor por mí no cambia, decía el salmista. Tú cumplirás, diga conmigo, tú cumplirás tu propósito, lo que has pensado, lo que has deseado en mí, porque tu amor por mí, ¿por qué tu amor por mí no cambia? Porque a veces en el caminar nos rebelamos, a veces en el caminar somos tercos, somos duros. Dios le dijo al pueblo de Israel, son un pueblo duro de servir, le estaba diciendo terco, duro para entender, duro para obedecer. Y Dios en un momento, ¿qué le dijo? No quiero caminar con este pueblo. Un pueblo duro. Ahora, ¿qué pensará Dios de nosotros? Cuando Dios lo miró a David, ¿dónde estaba David? Cuidando las ovejas. Para el papá, David era el más chiquito. Diga conmigo, el más chiquito. Los más grandes eran importantes, estaban en el ejército de Israel, estaban en el ejército de Saúl. Pero David, cuidando, ¿cuántos dijeron de vos? La más chiquita. Sin embargo, cuando Dios lo vio a David, ¿qué vio de David? Lo que David iba a hacer. Diga conmigo, lo que David iba a hacer. Lo que todos veían estaba perfecto, pero Dios ya veía la obra terminada. Y Dios dijo de David, me constituiré un rey conforme mi corazón. ¿Qué está diciendo Dios de vos en esta mañana? ¿Estamos entendiendo que Dios tiene propósito con cada uno? ¿Vos crees que lo que pasa en tu vida es casualidad? ¿Vos crees que esa pérdida fue casualidad, que ese tiempo de desierto fue casualidad, que esas personas que Dios te sacó del camino fueron casualidad, que esas personas que Dios te puso en el camino, que te dieron una palabra, que te ayudaron, fue casualidad? Decí conmigo, nada es casualidad. Lo que Dios da y lo que Dios quita no es casualidad. Lo que Dios te permite pasar, está todo dentro de Él, decí conmigo, propósito. Está todo dentro del plan que Dios tiene para llevarnos a lo que Él quiere lograr en nuestra vida. Por eso yo dije así, a veces el más chiquito, ¿sí? A veces este no es tan inteligente, este no tiene tantas cualidades, este es flaco, este. Pero Dios no mira así. Dios mira la obra terminada. Por eso muchos cuando te ven dicen, wow, ¿cómo creciste? ¡Wow! ¡Qué distinto que estás! ¿Cuántos se dan cuenta que están distintos? Que han desarrollado, que han cambiado, que han vencido cosas. Estamos llegando a un fin de año y a fin de año tenemos que evaluarnos. ¿Cuánto crecí en este año en fe? ¿Cuánto crecí en obediencia? ¿Cuánto crecí en dejar hábitos que no me ayudaban, en tomar hábitos nuevos? ¿Cuánto crecí en mi relación? ¿Cuánto crecí en mi lectura? ¿Cuánto crecí en mi oración? Tenemos que hacer ese balance en nuestra vida, porque cada año me lleva a cumplir
lo que Dios tiene pensado para mí. ¿Cuánto me preparé este año? ¿Saben los años? Todo el mundo dice, ¿cómo pasan los años? Qué rápido que pasan los años. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años. ¿Y qué tuvimos? ¿Qué alcanzamos? Todos los días son iguales. Me levanto, trabajo, me acuesto, me levanto, trabajo, me acuesto. Todos los días son iguales. Pero ¿qué del Señor? ¿Qué aprendí? ¿Qué recibí? ¿Qué entendí? ¿Qué logré? Porque el Señor me llamó para algo. ¿Por qué no nací en la época de los vestidos largos? Porque yo fui pensado para este tiempo. Porque Dios me esperó para hoy. Porque Dios tiene algo para entregarme. Levanta tu mano. Decí conmigo, Dios tiene algo para mí. Y yo lo quiero. Dios tiene algo para mi familia y yo lo quiero. Tu familia no es común, vos no sos común. Y esto no es para engrosar el ego, no, al contrario. Es para tomar responsabilidad de que Dios me llamó para algo. Fíjese que el Señor vino en ese tiempo. Dice, los judíos no lo quisieron, ¿sí? Los judíos no le creyeron. El que creyó recibió. Pero muchos se perdieron porque no le creyeron. El problema está en creer que Dios me ama, en creer que Dios me llamó, en creer que Dios está conmigo y creer que Dios tiene algo maravilloso preparado para mi vida, para mi casa y no me quedo a mitad de camino. No me voy a quedar a mitad de camino. La vida pasa, los meses pasan, pero yo estoy atento, buscando a Dios, desatando lo que Dios tiene para mí. ¿Sabe que la vida nos ata? No me quiero adelantar, pero mire lo que dice. Y les dijo, vosotros sois de abajo. Jesús le está revelando un misterio espiritual, pero como su mente no es espiritual, no lo pueden entender. Porque el hombre que es carnal solo ve lo que sus ojos ven. El hombre espiritual entiende por el Espíritu. Hay algo aquí que se mueve cuando el Espíritu habla. ¿Vio cuando estuvimos adorando en esta mañana? ¿Dónde se estaba moviendo el Señor? No en la razón, aquí nos estaba ministrando en el Espíritu. Y lo que nosotros necesitamos es la vida del Espíritu. La carne se alimenta de sueños, se alimenta de comida, se alimenta de televisión, pero el Espíritu se alimenta de palabra de Dios, de presencia de Dios. El Espíritu cobra vida cuando el Espíritu de Dios te toca. Puede estar todo mal, pero el Espíritu te está ministrando y hay una fuerza interior que te hace levantar en medio de tu desierto, que te hace levantar en medio de tu crisis, que te sostiene en pie y estás profetizando aunque no veas, porque el Espíritu te está llevando y te está mostrando lo que viene. Necesitamos gente del Espíritu que no se deje llenar de desánimo por lo que ve aquí abajo, sino que empiece a ver las cosas celestiales y empiece a profetizar lo que está viendo en el Espíritu, porque lo está atrayendo. Cuando en el Espíritu vos estás viendo y estás profetizando, lo estás trayendo al mundo real. No necesitamos gente que se desanime. No necesitamos gente que ande mirando el problema y declarando no tengo, estoy enferma, estoy mal. Necesitamos gente que se pare en la palabra y que le diga mi temporada termina porque estoy viendo que algo grande viene. Estoy viendo que el cielo se está abriendo. Estoy viendo que la puerta cerrada se abre. Estoy viendo cómo ese hijo cae bajo la unción. Estoy profetizando y soltando palabra de vida. ¿Usted entiende que la lucha es con tinieblas? Que las tinieblas nos rodean, que las tinieblas quieren venir a oprimir. ¿Qué es lo que detiene el poder de las tinieblas? La iglesia. Seguimos leyendo y dice, vosotros sois de abajo, pero yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Claro, ¿cómo lo iban a entender si lo estaban viendo con sus ojos como un hombre carnal igual que ellos? Para ellos era locura lo que decía el Señor. No estaban mirando con los ojos de la fe. No estaban permitiendo que el Espíritu les ministrara, les hablara. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Y qué dice la palabra? Que nuestros pecados nos llevan a la condenación y separación con Dios, ¿sí o no? El Señor le estaba revelando un problema espiritual. Vivían bajo pecado. Y en ese pecado estaban muertos. ¿Por qué? Porque el pecado no te permite tener relación con Dios, comunión con Dios.
Porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué no podían creer en Jesús? Porque estaban ciegos. ¿Se acuerda cómo estaba Pablo? Ciego. ¿Qué cayeron de sus ojos? Escamas. Ciegos por una religión. La religión los encegueció. Creen que hacer es todo y no es hacer, es obedecer. Con el hacer no tapo el obedecer. Es más importante obedecer que hacer. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Hay gente aquí abajo que juzga, se la pasa juzgando, porque caminas así, porque hablas así, porque te peinas así, porque te vestís así. Pero la Biblia dice que hay uno solo que juzga. Hay uno solo que tiene autoridad para juzgar. Y es Dios, porque Dios ve lo que nadie ve. Porque no es lo externo, ¿qué es? El corazón. Quiero decirle a los que juzgan que se arrepientan, porque es pecado. Arrepiéntete si sos uno de los que juzga, de los que señala, porque es pecado. Estar juzgando al otro sin estar en su zapato. Juzgar al otro sin saber lo que pasa por su mente y por su corazón. Juzgamos por las apariencias. No porque me pareció, te pareció mal. Decí conmigo, te pareció mal. No nos llamó Dios a juzgar. No nos llamó Dios a condenar. ¿A qué nos llamó? A amar. ¿De dónde sale el juzgar? Desde el ego de cada uno, de creer que tienen la razón. Pero el único que tiene la razón es Dios. ¡Wow! Mire, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Me maravilló esta palabra. No habla lo que Jesús quiere hablar, habla lo que oyó del Padre, lo que el Padre le dijo que hable. La pregunta es, ¿por qué la gente habla tanto? Haga conmigo. ¿Cómo habla la gente? ¿Sí o no? ¿Cómo habla la gente? Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿de qué está hablando? Cuando hayáis levantado, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué es lo que levantaron? La cruz. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, cuando lo hayan crucificado, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago. Mire usted la humildad de Jesús. Mire usted la humildad de Jesús. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dijo un pastor, chúpate esa mandarina. ¡Wow! ¿Por qué hablamos tanto? Usted sabe que en las muchas palabras hay pecado. Después decimos, ¿por qué no recibo? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué no me puedo congregar? Yo mando mensajitos y me dicen orar, ¿por qué no me puedo congregar? ¿Por qué no nos podemos congregar? ¿Por qué no podemos orar? ¿Por qué no podemos adorar? Es que yo no siento nada. La pregunta es, ¿por qué no siento? Tenemos que revisar, hacer una autoevaluación, un balance de mi vida. Hay cosas que tengo este año que erradicar. Hay cosas que en este año tengo que entregar. Hay cosas que en este año tengo que cambiar. Si quiero crecer, diga conmigo, si quiero crecer. Si quiero pasar a un nuevo nivel. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que al Padre. Y acá está el secreto. ¿Por qué el Padre no lo deja? Porque el Hijo, y ahí mostró el ejemplo, sabe sujetarse al Padre, sabe obedecer al Padre, sabe humillarse delante del Padre, no hace lo que quiere, no habla lo que quiere. Se sujeta al Padre en el tiempo, se sujeta al Padre en el hablar, se sujeta al Padre en su voluntad. Dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Cuando Él mostró esa humildad de sujetarse al Padre, el Espíritu Santo dio convicción a los que estaban allí y creyeron en Él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído,
de los que estaban escuchando. ¿Usted cree que era difícil, que era fácil para Jesús predicar en ese tiempo? ¿Predicarle a los judíos? No. Era difícil predicarle a los judíos porque los judíos se creían sabios, se creían que eran buenos, se creían que tenían la razón, solo porque Dios se les había revelado a través de Moisés, a través de Abraham. Pero la relación que tuvo Abraham o Moisés con Dios no era la relación que tenían ellos. Vamos un poquito más. Si vosotros, le dice a los que creyeron, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Entonces, ¿todos somos discípulos? No. ¿Quiénes son discípulos? Los que permanecen con el Señor, los que caminan día a día con el Señor, los que le creen al Señor, los que dependen del Señor, los que levantan todos los días la mano y le dicen, te entrego mi vida, mi casa, mi familia, Señor, háblame, Señor, dirigime, Señor, perdona mis pecados, Señor, aquí estoy, yo te creo. Ese es el discípulo, el que camina, diga conmigo, el que camina, el que anda, el que no se aleja, el que permanece. El que todos los días dice, voy a abrir la palabra, a ver qué palabra tiene Dios para mí. Y vive esa palabra, obedece esa palabra. Como dijo Jesús, las palabras que me dijo mi Padre, esas hablo. El que se sujeta, el que vive una vida cerquita del Señor, ese es discípulo. El que puede oírle, ese es discípulo. Dice, y entonces el discípulo dice, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Solo el que camina con el Señor y el que lo escucha al Señor y le cree al Señor puede entender cuando el Señor le habla. Puede entender cuando el Señor habla que esa es la verdad para mi vida. Señor, eso quiero, eso me hace bien. Señor, entiendo lo que me estás diciendo, que tengo que despojarme, que tengo que abandonar, que tengo que vaciarme, que tengo que desaprender. Esa es la verdad. Cuando yo lo puedo entender y obedecer al Señor que me está hablando verdades sobre mí mismo. No es descubrir o decirle al otro lo que el otro tiene que hacer. Es oír lo que Dios tiene para mí. Y entonces cuando yo obedezco esa palabra y esa verdad me alumbra y esa verdad me alcanza, soy libre. Porque puedo ir desechando de mi vida las ataduras. Porque puedo ir desechando de mi vida las mentiras. Porque puedo ir desechando de mi vida lo que me tenía atado. Dios te llamó a que seas libre. Pero ¿cómo somos libres? Cuando le oímos. ¿Por qué tantos años viví con baja estima? Señor, yo te creo y empiezo a declarar lo que el Padre dice. ¿Por qué viví tantos años con culpa? Señor, yo quito la culpa y te creo. Y así nos vamos, diga conmigo, liberando de tantas palabras que nos ataron, de tanto desprecio que nos ató, de cuántas cosas tristes y difíciles que nos tenían atado en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Y cuando vos escuchás la palabra y lees la palabra y decís, wow, Señor, yo lo creo, viene libertad. Dice conmigo, viene libertad. Cuando yo dejo entrar la palabra a mi vida como autoridad, como verdad revelada, viene autoridad. Entonces dice, le respondieron, linaje de Abraham somos descendientes de Abraham. Decí conmigo, y pasaron los años, Abraham se murió y jamás hemos sido esclavos de nadie. Estaban hablando de territorio. Estaban hablando de que Moisés los había liberado. Es verdad, los liberó de Egipto. Pero hoy eran esclavos y no se daban cuenta. ¿Esclavos de qué? Mire. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estaban tan engañados por Satanás, creyendo que todo lo hacían bien, que no podían darse cuenta que estaban lejos de Dios. Que no tenían comunión con Dios, que no tenían relación con Dios. Por eso no pudieron discernir que el que le hablaba era el Hijo de Dios. No sentían en su espíritu. ¿Se acuerdan cuando los dos que iban camino de Emaús hablaban con Jesús como un caminante? Y le contaban las cosas que habían pasado como si fuera un caminante. Y hasta que llegaron a la casa lo invitaron a pasar y comparten el pan. Y cuando Jesús empieza a compartir el pan, se desaparece y dice, sus ojos se abren y dice, era Jesús. Y cuando Él hablaba, ¿no sentíamos algo aquí adentro? Qué triste
que vienen a la iglesia, que escuchan un programa de radio, que escuchan una alabanza y no sienten nada, no se estremece su corazón. ¿Por qué no se estremece su corazón? Porque por causa del pecado están endurecidos. Es como que se hizo un callo. Están endurecidos. Solo ven lo que sus ojos quieren ver y oyen lo que sus oídos quieren oír. Se juntan entre ellos, critican, juzgan, maldicen, hablan, no tienen temor, se van a dormir y al otro día se levantan y repiten lo mismo, no teniendo en cuenta que un día la muerte los va a alcanzar. ¿Y cuál va a ser su destino eterno? Si no tuvieron comunión, no tuvieron relación con Dios, no escucharon la palabra, no se volvieron de la palabra. Por eso dice, son esclavos. ¿Por qué esclavos? Porque el pecado viene sobre ellos y ellos no se pueden liberar. Vuelven otra vez a la bebida, vuelven otra vez a la droga, vuelven otra vez al chismerío, vuelven otra vez a la mentira, vuelven otra vez al robo, vuelven otra vez a la traición. Porque no solo es pecado en la borrachera, no es solo pecado el drogarse, también la mentira, también la maldad, también la envidia, también el mal corazón, los malos deseos, el chusmerío, el estar chusmeando para ver si al otro le sigue yendo mal, porque si le sigue yendo mal, yo me alegro. ¡Wow! ¿Ese conoce a Dios? ¿Ese oye la voz de Dios? Porque si oye la voz de Dios, ya tendría que haber soltado ese pecado. Dios nos ama a todos, pero no todos son discípulos. Diga conmigo, Dios nos ama a todos, pero no todos son discípulos. Todos fuimos llamados a un propósito, dígalo conmigo, pero no todos llegan. Porque el pecado los detiene en la mitad del camino. ¿Por qué nos detiene? Porque nos gusta el pecado. El que chusmea le gusta el chusmerío. El que critica y le gusta. Por eso se queda. Porque si no vos decís, no, pará, cambia de conversación. No me interesa. No me interesa porque trae maldición, porque es pecado. Y no quiero maldición. Decí conmigo, no quiero maldición. Quiero bendición. No fuimos llamados a criticar, no fuimos llamados a juzgar, no fuimos llamados a chusmear, fuimos llamados a poner el oído en el cielo y dejar que el Espíritu nos enseñe y nos revele cosas nuevas, misterios, secretos. Qué tremendo, Dios tiene tantos secretos para revelarnos, tantos misterios para revelarnos. Señor, ¿qué vas a hacer con ese hijo? ¿Cómo orar por ese hijo? Dame palabra para ese hijo. Y en vez de estar orando por ese esposo, por ese vecino, estamos chusmeando como los vecinos que no conocen al Señor. Esclavos del pecado. Y el esclavo dice, no queda en la casa para siempre. El esclavo no es hijo. ¿Por qué no es hijo? Acá me dice la palabra. Porque no se queda en la casa. El esclavo, diga conmigo, se termina yendo. Porque no pertenece a la casa. Pasa por la casa. Diga conmigo, pasa por la casa. Pero no se queda. Porque no es hijo. El hijo sí se queda para siempre. Porque el hijo se ligó con el padre. El hijo le está diciendo, Señor, ¿qué querés hacer conmigo? Trata conmigo. La mirada está acá, puesta acá. No está mirando. ¿Sabe qué hace el diablo? Te distrae. Mira aquel. ¿Para qué te distrae? Para que vos no te santifiques. Para que vos no te limpies. Para que vos no crezcas. Para tenerte siempre esclavo. Abajo. Abajo. Entonces dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos que el Señor nos libere. Necesitamos que el Señor termine de romper esas ataduras, termine de romper esos lazos con el pecado que nos tienen esclavos y podamos ser verdaderamente libres y poder ser discípulos de Él. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¡Wow! Son descendientes, pero ¿qué espíritu hay en ustedes si me quieren matar? No es el espíritu que estaba en Abraham.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Abraham no quería matarme. Mire, siga leyendo y dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. No hablo lo que quiero, no invento. Yo vi al Padre, yo escuché al Padre, yo hablo lo que he visto. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Pero de qué Padre estaba hablando? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Si fueras hijo de Abraham, serían, ¿cómo fue Abraham? Obediente. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No obedeció Abraham a Dios? ¿No obedeció Abraham a Dios? Sí, pero no estaban ellos haciendo lo mismo. No eran descendientes, pero no tenían el mismo espíritu. Diga conmigo, el mismo espíritu. Mi espíritu tiene que tener el espíritu de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿De qué padre le habla? Porque Abraham no es. ¿Qué padre? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué mucha gente no puede escuchar la palabra? Wow, decí conmigo, wow. ¿Por qué no entienden la palabra? ¿Por qué no aman la palabra? ¿Por qué no se sujetan a la palabra si dicen creer en Jesús? ¿Será que le creen? ¿Será que lo aman? Si lo aman, ¿por qué no escuchan su palabra? Si lo aman, ¿por qué no se vuelven a Él? ¿Por qué no salen de su pecado? ¿Por qué no se arrepienten de su pecado? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ahí está la confusión. Hay gente que cree, todo bien con el barba, si yo creo en Dios, pero caminás con Dios. Diga conmigo, creer es una cosa, pero obedecer. El que obedece es el que camina con el Señor. Señor, ¿cómo me cuesta vencer? Pero ayúdame porque quiero vencer. ¿Cómo me cuesta, Señor, dejar ciertas cosas? Pero ayúdame porque quiero dejarlas. Señor, toma mi boca, toma el control, que no salgan palabras que no son tuyas. Enséñame cuándo hablar, cuándo callar, enséñame cómo decir. Yo puedo decirle a alguien algo de buena manera y puedo decírselo. Cuando no me importa, vengo y abro mi boca y que salga lo que salga. Pero cuando tengo temor, oro y le digo, Señor, dame la palabra justa, para que cuando hable con esa persona sea una bendición. Cuando hables con tu esposo, cuando hables con tus hijos. ¿Qué son nuestros hijos? ¿Cualquier cosa? ¿O son personas que pueden herirse o que pueden sanarse? Una palabra hiere, destruye, y una palabra sana, levanta. No podemos permitirnos hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa, cuando tenemos un espíritu que nos gobierna. Señor, toma el control de mi boca, toma el control de mis emociones, toma el control. Dame sabiduría para hablar. ¿Cómo hablo? Y ahí muestro mi madurez. Ahí muestro mi madurez. Cuando va a hablar con la esposa, con el esposo, insultarlos de arriba abajo. ¿Qué está provocando? ¿Sanar? ¿O herir, romper? ¿Dónde está el Señor ahí? En esa discusión de gritos, de insultos, ¿dónde está el Señor? Lo que tengamos que hablar, lo vamos a hablar en paz. ¿Cómo lo vamos a hablar? En paz. Porque cuando alguien gritó, ya el otro dejó de oír.
Cuando alguien gritó, el otro dejó. Sí, oye, no me interesa esta conversación. ¿Cuánto estamos de acuerdo con esto? No me interesa la conversación. Si vas a gritar, acá terminó la conversación. Por eso es cuando vemos el amor del Señor. Tiene tanto para decirnos el Señor. Sin embargo, el que dijo, yo no juzgo. ¿Cuántas cosas tendría que decirnos el Señor? Si hay alguien que tiene autoridad para señalarnos, es el Señor. Porque aún el Señor ve lo que nadie ve. Yo miraba una película el otro día y hay veces que no puedo seguir mirando, la tengo que sacar. Yo digo, los que escriben, los que hacen el guión, gracias, tienen que ir a ver esos lugares, a escuchar a esas personas, para decirle cómo tienen que hablar y qué tienen que decir, ¿sí o no? Y usted dice, tanto pecado, tanta maldad, y es verdad, así vive la gente, pero a mí me hace mal. Yo digo, Señor, qué tremendo, ¿cómo pueden vivir así? Tanto pecado, y donde hay tanto pecado, ¿qué hay? ¿Qué hay? Demonios. Por eso después terminan matando, por eso después terminan violando, por eso después terminan como terminan, porque los demonios hacen fiesta. ¿En dónde? En la mente de los hombres, en el corazón de las mujeres. Los demonios se manifiestan y celebran porque son esclavos y se dejan influir por los demonios para que el demonio destruya, cuando Dios tiene el propósito de vida, de restauración, de sanidad. Los demonios están esclavizándolo hasta que lo matan, hasta que lo llevan a la miseria, hasta que lo enferman, hasta que lo destruyen, y el hombre está ciego. Le es más fácil oír a los demonios que a Dios. ¿Por qué? Porque ama el pecado. No puedo amar al pecado y amar a Dios, porque el pecado lo destruyó a Jesús en la cruz. El pecado, mi pecado mató a Jesús. No puedo amar el pecado y amar al Señor. Tengo que amar al que venció el pecado para que yo sea libre. Él murió para que yo sea libre. No más esclavitud, no más dolor, no más enfermedad, no más violencia, no más. No más. Él murió para que yo duerma en paz. Él murió para que yo me levante en paz y me acueste en paz. Él murió para que yo disfrute mis hijos, disfrute mis nietos. Él murió para que yo viva en prosperidad. La miseria es esclavitud, el vicio es esclavitud, la maldad es esclavitud, los malos pensamientos, los malos deseos es esclavitud. No dormir porque me molesta que el otro prospere es esclavitud. El desear que el otro le vaya mal es esclavitud. Esclavos del pecado. Hemos determinado ser libres. ¿Quién me hace libre? Jesús. Solo correr a Él. Solo abrazarme a Él. Y decirle, tú tienes el poder para romper mis cadenas. Tú tienes poder para romper mis ataduras. Yo quiero ser libre. ¡Wow! Dios solo quiere escuchar esa palabra. Yo quiero ser libre de lo que me domina. Quiero ser libre para amar. Quiero ser libre para perdonar. Quiero ser libre, Señor, para que tú me llenes de ti y vivir esa vida del Espíritu y alcanzar lo que Dios tiene para mí. No me importa lo que le pasa al vecino. No vivo pendiente de lo que hace el vecino. Si prospera, si no prospera, si compra, si vende. No me importa, decir conmigo, no me importa. Solo me importa oír la voz de mi Padre. Porque mi Padre tiene para mí mucho más de lo que tiene el vecino. Porque lo que tiene el vecino, ¿sabe qué es? Esclavitud. Decía el salmista, me enloquecí mirando que el otro prosperaba. Me volví loco pensando que el otro prosperaba hasta que entré en la casa del Señor. Y cuando entré en la casa del Señor, el Espíritu le ministró. Y él dijo, perdóname, Señor, porque miraba y no entendía. Mi futuro es glorioso, tu futuro es glorioso. El del vecino es muerte. El vecino hoy tiene, pero mañana. El vecino no tiene paz, no descansa,
no tiene seguridad. Viven detrás de la puerta, viven detrás de las ventanas, viven asustados. Vos tenés paz, vos tenés bendición. Tu bendición, vos no te das cuenta, vos lo miras al vecino y tu vecino te está mirando a vos, porque tu vecino admira tu paz, admira tu bendición. ¿Sabe las veces que nos tocan a nosotros el timbre? A cualquier hora, nosotros decimos, ¿quién será de visita a esta hora? El vecino, el de al lado, el de la vuelta. Vecino, dejó la llave puesta. Uy, gracias, la llave en la puerta. Vecino, dejó las ventanillas de la camioneta abierta. Uy, gracias. Nosotros estamos. Y el vecino está. Y el vecino está cuidando lo que es nuestro, porque lo nuestro vale mucho más, porque tiene bendición, tu vida tiene bendición, tus hijos tienen bendición, tu casa tiene bendición, todo lo que tenés es bendito y nadie lo puede tocar, y todo lo que acontece tiene que ver con el propósito. Ponte de pie en esta mañana, ponte de pie. Si pasaste circunstancias difíciles, si pasaste pérdida, si hubo una traición, si hubo un engaño, si hubo una mentira, fue parte del propósito, porque algo Dios quiere hacer. Porque algo Dios quiere hacer. En ese propósito Dios está tratando con tu carácter. En esa pérdida, en eso que pasó, Dios está tratando con tu vida. Dios te está llevando la mirada más alta, porque no somos de acá abajo, somos de arriba. Tu prosperidad está en las manos del Señor, créele. El Señor no me llamó para ser pobre. El Señor no se olvida de sus hijos. ¿Qué dijo Jesús? No se olvida el Padre, no me deja el Padre, porque yo le agrado. Ahí está el secreto. ¿Por qué el Padre no te deja? Porque vos le agradás. Nuestra voz es conocida en el cielo. Nuestro nombre es conocido en el cielo. Cuando vos orás, el Padre dice, es mi pequeña, es mi pequeño que está clamando, y envía a los ángeles. No sos pobre, sos rico, bienaventurado, dichoso por haber creído. No voy a seguir leyendo, pero quiero que lo leas en tu casa porque es poderoso lo que dice. Termina diciendo, ¿por qué le creen al diablo las mentiras y no le creen al Padre la verdad? ¿Por qué nos dejamos engañar tanto? El diablo te dice que sos fea y se lo crees, y te miras al espejo y dices, qué fea que sos. Y el Padre te dice, sos la niña de mis ojos. Tendrías que ir al espejo y decís, ay Señor, como el de Blancanieves, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es más linda? Empieza a creerle la verdad al Padre. Camina como discípulo todos los días con el Señor. Señor, no tengo nada, tú eres mi todo. Pero hoy no tengo y mañana voy a tener. Hoy no tengo y mañana voy a tener. Señor, qué linda esa ladera, yo la quiero, va a venir. Señor, me gustaría cambiar el auto, va a venir. Pero obedecele a Dios. Porque queremos lo que el otro tiene, pero preguntarle al otro cómo hizo para tenerlo. ¿Será que el otro sembró? ¿Será que el otro creyó? ¿Cómo hace para tener? ¿Será que Dios dice, le da los deseos, le complace los deseos del corazón? Cuando vos tenés una buena relación con el Señor, al Señor le complace darte los deseos de tu corazón. ¿Saben qué son los deseos? Las cosas que no pedimos, que solo las... Ay, qué lindo tu vestido, Jolie. ¿Cómo me gustaría tener? No oré, solo le dije a Jolie, ¿cómo me gustaría tener un vestido? ¿Y sabe qué pasa? Como Dios me ama tanto y mi relación con Él es buena, el día de mañana aparece el vestido, no lo pedí. Diga conmigo, no lo pedí. El Padre me lo dio. Levanta tu mano y decirle, Señor, esa relación quiero tener. De padre a hijo. Caminar contigo todos los días. Tú sabes que no me alcanza, tú sabes que tengo una deuda, tú sabes que me hacen, Señor, injusticia. Tú sabes las amenazas, pero tú me guardas.
Tú me cubres, tú me rodeas, tú me libras. Tú eres mi proveedor. Nada me faltará. Camina en esa fe. Señor, lo que tengo no va a faltar. Lo que tengo siempre va a estar. Siempre va a estar, siempre va a estar. Ese puchito que me diste nadie me lo va a quitar. Ese puchito vos lo vas a multiplicar, lo vas a multiplicar, lo vas a multiplicar. Señor, yo te creo. Como niño, Señor. Te creo, te creo, te creo, te creo. No me voy a quejar, Señor, porque si tú lo permitiste, para algo es. David dijo un día, con el dolor que le causó su hijo Absalón, si Dios lo permitió, si Dios lo permitió, por algo es. Dile en esta mañana, no me voy a quejar, no me voy a enojar. Si Dios lo permitió, por algo es. Algo tendré que aprender, algo tendrá el Señor que enseñarme, pero Señor, estoy dispuesto. Mi corazón está dispuesto a seguirte, a amarte, a escucharte. Mi corazón está ligado a ti. Decía el salmista, mi alma está pegada a ti. Señor, enséñame a amarte, enamórame de ti. Enséñame a caminar contigo, Señor, adelantando mis pasos cada día. No quiero volver atrás, no quiero retroceder, no quiero perder lo que tú ya me diste. No quiero vivir ganando y perdiendo, quiero ganar lo que alcancé, ya está ganado, quiero más. Decí conmigo, quiero más. Lo que tú me diste, ya me lo diste, ahora voy por más, voy con una relación contigo de sinceridad. Voy con una relación contigo de amor. Señor, nadie me obliga a amarte, yo determiné amarte. Yo determiné amarte. Cuando tú me tocaste, yo te sentí. Yo pensaba anoche, ¿por qué te seguí, Señor? Vi el modelo de mi papá, vi el modelo de mi mamá, vi que funcionó. Pero en un momento de mi vida me enfrié. En mi adolescencia me enfrié. Y era como que no sentía esa atracción por el Señor. No me atraía a congregarme. Hasta que un día escuché una prédica y en esa prédica el Espíritu me tocó. Qué importante es que los adolescentes estén en la iglesia, porque el Espíritu les va a tocar. Que los niños estén en la iglesia, porque el Espíritu les va a tocar. Oblígate a venir a la iglesia. No tengo ganas, pero tengo que ir igual porque sé que está la verdad. Sé que Dios me va a hablar. Sé que el Espíritu me va a ministrar. Porque hay veces que el pecado se apodera de la mente, se apodera de nuestra alma, pero el Espíritu es más fuerte. Y cuando permitimos y buscamos al Espíritu, el Espíritu va a tocar. Y en ese día el Espíritu me tocó. Y desde ese día nunca más me separé de Él, porque el Espíritu me cautivó. Decía Jeremías, Señor, vivo en justicia. Lloro porque me duele el trato, me duele la injusticia, me duele la maldad, me duele. Pero Señor, tú me cautivaste. Tu amor por mí es tan grande. No puedo dejarte. No puedo dejarte porque entendí que no hay nada mejor. No hay nada mejor. Solo Cristo. En esta mañana dile, Señor, quiero encontrarme otra vez contigo. Quiero volver a enamorarme de ti. Quiero buscarte hasta que te manifiestes en mí, manifiestes lo que no entiendo. Que me reveles lo que no entiendo. Que me seduzcas de tal manera que nada me separe de ti. Tú eres el camino, no hay otro. Tú eres el único que tiene la verdad. Líbranos de las mentiras del diablo. Líbranos de las manipulaciones del diablo. Líbranos de esas trampas que el diablo tiene, amistades, noviazgo, trabajo, que nos envuelven y nos separan del Señor. Distracciones que nos separan del Señor. El diablo trabaja todo el tiempo, dice, él anda y anda mirando cómo te va a separar del Señor, cómo te va a tender trampas. Una palabra, un consejo, algo siempre. Siempre el diablo tiene algo. Meterte allí una duda, meterte allí un enojo, meterte allí una idea, un pensamiento que te robe la fe y que te aparte del Señor. Por eso es tan importante congregarnos. No dejes de congregarte, porque venir y escuchar
y permitir que el Espíritu te toque y me vuelve a Él. Y me vuelve de mi enojo, y me vuelve de mi incredulidad, y me vuelve de mi rebeldía, y me vuelve porque el pecado está dentro de nosotros, no murió. El pecado no muere, hijo. El pecado se somete al Espíritu cuando le damos lugar al Espíritu. Si yo le doy lugar al Espíritu, el Espíritu me gobierna. Pero si le doy lugar al pecado que mora en mí, el pecado me destruye. El diablo va a venir a hablarme y a darme justificaciones para que me rebele, justificaciones para que me enoje. Va a justificar tu enojo, va a justificar tu rebeldía. El diablo sabe cómo llegarte. Y ahí es donde estamos en el pozo de la desesperación y decimos: Señor, no permitas que me caiga, no permitas que claudique, no permitas, Señor, que me pierda, no permitas, Señor. Ven sobre mí, levanta tu mano en esta mañana. Mi socorro ha sido tú, ven sobre mí en esta mañana, Señor. Ven y háblame, ven y tócame, ven y lléname otra vez. Quiero volver a sentir esa pasión, quiero volver a sentir ese fuego, quiero volver a sentir esa alegría, quiero volver a sentir que tú estás conmigo, como dijo Jesús, Señor. Nada es fácil en la vida, nada. Nadie está libre de procesos, nadie está libre de injusticia, nadie. Todos pasamos por diferentes situaciones, pero no lo dejes al Señor, no lo dejes al Señor. Búscalo con toda tu alma, pelea con tu alma, pelea con tus emociones, pelea con tus sentimientos. Pero decirle sí al Señor. Corre al altar en esta mañana, corre. Y dile: Señor, vengo por ti porque eres el tesoro más grande que yo tengo. Eres mi amor, mi vida. Eres, Señor, mi seguridad. Ay, amado mío, lléname de ti. Rodéame, líbrame de mí mismo. Líbrame de los pecados que me son ocultos, decía el salmista. Líbrame. Corro a tus brazos, Señor. Corro a los brazos de mi Salvador. Señor, peleo contra mí mismo. Peleo contra mis decisiones. Peleo contra mis gustos. Peleo contra mis razones. Peleo con mi orgullo. Peleo para agradarte a ti. Para agradarte a ti. No tengo la razón de todo. No soy, Señor, lo mejor de este mundo. Soy polvo de esta tierra, soy de aquí abajo. Te necesito, Señor. Te necesito sabiduría, necesito entendimiento. Necesito que actives, Señor, los frutos, los dones en mi vida. Quiero levantar a ti. Precioso Jesús, te necesitamos. Necesitamos tu presencia. Te necesitamos a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Sánanos, libéranos, santifícanos. Santificame. Decirle: Señor, te entrego mi enojo, te entrego mi resentimiento, te entrego mi amargura, te entrego mi rebeldía, te entrego mis vicios. Límpiame en esta mañana. Fui llamado a ser discípulo, fui llamado a caminar, fui llamado a obedecer y por último entrar a la patria celestial. Precioso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Y hasta acá la palabra, hasta acá la reunión. Gracias por haber estado del otro lado y queremos invitarte una vez más para hoy a las 19:30 horas, esta segunda oportunidad que tenés de acercarte a la casa. Sí, somos el Centro Cristiano Visión Mundial El Shaddai y estamos ubicados en Cosquín 4877 entre Avenida Cruz y Chilavera. Así que hoy a la tarde no te lo pierdas, 19:30 horas tenés la oportunidad de venir a recibir esto que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga.